Hola, ¿cómo estás? Te saluda el pastor Farichoque y quiero darte la bienvenida a este podcast, allí donde tú estás, nos ves o nos escuchas. Este podcast tiene como objetivo el estudio del nuevo manual de iglesia, la nueva edición del manual de iglesia que seguramente tú ya tienes, y nos gustaría entrar al desarrollo de capítulo por capítulo. ¿Qué te parece? Vamos a juntos a profundizar el estudio de este manual de iglesia y hoy empezamos con el primer capítulo que se titula ¿Por qué tener un manual de iglesia? Voy a traer el tuyo porque ya comenzamos. Gracias por acompañarnos a este primer capítulo, el primer capítulo de una serie de 15 capítulos, donde estudiaremos capítulo por capítulo el nuevo manual de iglesia que seguramente tú ya tienes. Para acompañarnos en esta travesía está conmigo el pastor Ronald Vázquez y también el pastor Ronald Aquije. El primer capítulo se titula ¿Por qué tener un manual de iglesia? Y tal vez antes de responder esa pregunta podríamos leer la descripción que tiene de sí mismo el manual de iglesia cuando dice que describe la operación y las funciones de las iglesias locales y su relación con las estructuras denominacionales en las que tienen su membresía. Este es un documento muy importante para la iglesia y nos gustaría entrar un poco en la historia y en las razones por las que tenemos este manual. Vamos directamente a la primera pregunta que dice así: ¿por qué debemos nosotros tener un manual de iglesia? ¿Por qué es necesario para una organización como la nuestra, con presencia en más de 200 países, por qué es necesario tener un manual de iglesia? Pastor Farid, porque en la Biblia nos dice en 1 Corintios capítulo 14, versículo 40, hágase todo decentemente y Con orden. Y eso significa unificar criterios, eso es orden. Y cuando nosotros pensamos tantos casos que suceden en diversos lugares del mundo, definitivamente tenemos que hablar de criterios que son armonizados en base a los principios de la palabra de Dios y no el criterio de un solo hombre o de unas cuantas personas. Y en ese sentido la Iglesia Mundial ha provisto para nosotros este libro que está basado en los fundamentos de la palabra de Dios y del espíritu de profecía. Un texto que yo quisiera leer es el que está en Testimonios para la Iglesia, tomo 3, es importante, dice así: la Iglesia de Cristo está en constante peligro. Satanás está procurando destruir al pueblo de Dios y la mente de un hombre. ¿Qué pasaría si todo dirigiera solo el pastor, no? Dice, o el juicio de un hombre, pongámosle el juicio de unas cuantitas personas, dice, no es suficiente como algo en que confiar. Cristo quiere que sus seguidores se mantengan unidos en la iglesia, observando orden, teniendo reglas y disciplina, y que todos se sujeten los unos a los otros. Muy bien, dentro de lo que podemos encontrar que la gente habla acerca del manual de iglesia, muchos críticos de la iglesia cuestionan la existencia de un manual de iglesia, pero esta cita en lenguaje fue muy clara al expresar la necesidad que tenemos como iglesia de tener reglas y que nos ayuden. Y ese compendio de reglas se encuentran en nuestro manual de iglesia. Ahora, para entrar un poco en la historia de cómo ha llegado hasta nosotros un documento como este, que en la actualidad se revisa cada 5 años, a menos que llegue la pandemia, como nos ha ocurrido. Por eso la edición de este manual de iglesia es edición 2022 y no 2020, y la próxima será, si Dios quiere, 2025. La pregunta sería, ¿cómo ha llegado a nosotros este documento? ¿Cómo en la historia este documento para que llegue a tener el formato que tenemos y el contenido que tiene? Es una historia realmente interesante, porque nuestros líderes no crearon de manera rápida un manual para regir la vida de la iglesia. El manual que hoy tenemos es el resultado de un largo proceso y de muchos intentos de tener un documento que establezca las normas de la iglesia. En los primeros años de la organización de nuestra iglesia,
los congresos de la iglesia se realizaban cada año. Y en 1882 empieza la historia de nuestro manual, con un documento que titulaba Instrucciones para los dirigentes de iglesia. La propuesta o la sugerencia del Congreso de ese año fue que este documento sea registrado en la Review and Herald. Y bueno, si se buscaba la eficiencia en el desarrollo de la iglesia, se creyó que este documento ayudaría en ese propósito. Pero en 1883, cuando se propuso que se estableciera una modalidad de manual de iglesia tal como ahora lo tenemos, los delegados que participaron de ese congreso desestimaron la idea, no apoyaron, porque dijeron, eso haría que la iglesia caiga en el formalismo y le estaríamos privando a los ministros que solucionen asuntos locales de acuerdo a su criterio. Entonces, no aprobaron la formación de un manual, pero cada año el Congreso de la Iglesia votaba ciertos puntos que tenían que ver con el orden de la Iglesia. Así que todos los años se tenía en cuenta sobre la necesidad de tener algo que unifique a la Iglesia. Interesante, entonces la Iglesia reconoció que tenía la necesidad de tener un manual de iglesia, porque la cita que leímos a continuación, Ellen White le escribió en 1875. Más después la iglesia, después de aprobar la idea de tener un manual, cuando ya se presentó el documento en el 83 entonces, 1883, la iglesia rechazó por miedo a la formalidad de este documento, les quitaría libertad a algunos. Y entonces, ¿qué pasó? Muy bien, llegamos al año 1907. 1907. Este año es importante porque tal vez es el documento que se elaboró y que es más cercano a lo que hoy tenemos. Y mucho de lo que ese documento tenía, tiene también nuestro manual ahora. Fue un documento de 184 páginas. Es el documento pionero del manual de iglesia y que justamente fue desarrollado también por el pionero Lowbrow. Hablaba sobre la organización, el orden y disciplina, ¿no?, en la iglesia. Esto fue en 1907. Pero el año clave es el año 1931. 1931, porque... Solo para ese entonces la iglesia ya crecía a ritmos mucho más grandes, ya no estaba solo la iglesia en Estados Unidos, ya había emigrado a otros países y se hacía... Y con mayor razón de que se elabore un documento así. En 1931, el pastor McElhenney elabora el manual de iglesia, que luego sería publicado en 1832. Es interesante cómo iniciaba el contenido. 1932. Sí, 1932. Es interesante cómo inició el contenido de este manual. Dice así: se hace cada vez más evidente la necesidad de un manual sobre el gobierno de la iglesia para establecer y preservar nuestras normas y prácticas denominacionales. Esa es la historia. En 1882 empezó el recorrido y recién en 1932 se publica el primer manual de iglesia. Quiere decir, hermanos, que pasaron 50 años desde la iniciativa que tomó la iglesia adventista para elaborar un manual de iglesia hasta que formalmente se tuvo un manual de iglesia. Me gusta la expresión que usted leyó porque utiliza la palabra preservar, que es uno de los objetivos que tiene el manual de iglesia, preservar, como decía aquí, nuestras normas prácticas y denominacionales. Eso ha sido muy interesante, cómo es el proceso de elaboración de este documento. Ahora, el documento que votamos en 1932, claro, que votó la iglesia en 1932, es el mismo que tenemos hoy. Se hacen cambios al manual de iglesia. ¿Cuándo se realizan esos cambios? Si yo quiero sugerir un cambio, ¿cuál es el proceso que debo tener para que esto suceda? Pastor Farid,
Así como fue mencionado a lo largo de la historia, era necesario hacer revisiones. De la misma manera, a lo largo de cuando la Iglesia comenzó a tener las prácticas de sus congresos quinquenales, vio la necesidad también de esclarecer, la necesidad de actualizar, la necesidad de a veces Incluir tal vez incluir nuevos procedimientos. exactamente, que implican en sí el mejoramiento de nuestro manual, ¿no? Este es el motivo por el cual nuestro manual de hoy no es el mismo que fue procesado en 1932, que fue mencionado, ¿no? Ya tenemos, por ejemplo, actualmente existe mucha duda en relación a la posición de muchas iglesias en cuanto a la homosexualidad, y nosotros en este manual se ha hecho un acápite especial, ¿no? Indicando que el matrimonio es no entre una pareja. Esa frase queda un matrimonio. Antes decía entre una pareja o entre un matrimonio, pero ahora el manual Explícitamente, describe entre un... hombre y mujer. Se mejoró un término, ¿no? Entonces, siempre hay cosas así, expresiones que se mejoran o de pronto algunos vacíos que pudieran haber estado años anteriores se van llenando, se va haciendo más claro. De hecho, pastor, este manual tiene uno de los cambios más importantes de los últimos manuales, que es la inclusión de un nuevo capítulo, que es el capítulo número 6, que se titula Discipulado, que también ustedes van a encontrar un capítulo o el estudio de ese capítulo. Entonces, pastor, sí es posible hacer algunas variaciones. Por supuesto. Y si alguien está interesado en saber cómo es este proceso, debe saber de que el manual de iglesia se vota en los congresos de nuestra asociación general, ya que la iglesia mundial no puede ser votado por un país o por un campo, por una iglesia. Es la iglesia en su plenitud con sus representaciones de todo el mundo, ¿no? Y el proceso para incluir o proponer alguna modificación en el manual es, en primer lugar, si es que proviene de una iglesia local, estudiar el tema a profundidad y elevar a el siguiente nivel organizativo. A ver, vamos a entrar al ejemplo. Digamos entonces, yo con mi iglesia creo que debe haber el ministerio, no sé, algún ministerio que todavía no nos falta, el ministerio de los solteros, por ejemplo. Es una buena iniciativa, hay muchos solteros en la iglesia, podríamos organizar, vamos a hacer el ministerio de los solteros. Entonces, para que esto sea incluido en el manual, ¿qué tiene que pasar entonces desde una iglesia local? La iglesia local, estudiarlo con su junta y proponer el estudio de esto al siguiente nivel, que en este caso es el campo, la asociación o misión. La asociación misión estudia y también lo eleva al siguiente nivel, que es la unión. De la misma manera, la unión, si ve que esto es relevante, si ve que esto no es una cosa repetitiva, no es algo que ya está abarcado por otro espacio en el manual, si es realmente un aporte correcto, todos esos estudios se hacen, lo eleva a la división sudamericana, que ya es un estamento de nuestra asociación general, ¿no? Y de esta manera llega hacia el comité de revisión de manual de iglesia de la asociación general, que sesiona en los congresos de manera específica para hacer revisiones. Esto es interesante porque desde todos los niveles, desde la iglesia local, podemos de alguna manera sugerir alguna modificación del manual de iglesia. Como somos parte de una iglesia representativa, todos tenemos voz en la elaboración de este documento. Lo que tenemos que hacer es seguir los niveles que tiene la iglesia local, el campo, la unión, y la división redirigirá al comité que tiene como tarea específica la revisión del manual de iglesia. Y es un punto en la agenda de todo congreso de la Asociación General, las revisiones de manual. Y qué lindo es saber que eso tiene su origen en las iglesias locales, ¿no? O puede originarse también en un campo o en una unión, ¿no? Conforme son los niveles organizativos de la iglesia. Sin embargo, lo bonito es que siempre lo votan los hermanos a través de el Congreso Mundial, ¿no? Es la iglesia la que finalmente termina tanto iniciando una propuesta como votándola. Si tú has tenido la oportunidad de participar de un congreso de la Asociación General,
Si no has tenido, yo te invito a participar. Son una semana donde nos reunimos y el punto más grande de la agenda normalmente es el informe de la comisión del manual de iglesia, donde repasamos capítulo por capítulo las propuestas que han llegado de todas las partes del mundo para su modificación. Como decía el pastor, hace pocos años tenía la frase, el manual de iglesia, cuando se refería a una pareja, decía pues en la pareja. Luego de todos estos movimientos en los que estamos envueltos ahora en la sociedad, encontramos que el manual de iglesia tomáramos un voto como iglesia para especificar qué significa una pareja. Entonces ahora el manual de iglesia dice entre un hombre y una mujer. Y así como ese, suceden muchos cambios, a veces menores, a veces mayores, pero todos son votados por el cuerpo que representa a la Iglesia Mundial en el Congreso de la Asociación General, ¿verdad? También hay una parte del manual de iglesia que tiene algunos acápites explicatorios más locales, ¿verdad? Así es. Cada división tiene la opción de tener un suplemento en particular por cuestiones que son realidades de su geografía. Y nosotros también tenemos a partir de la página 218 un suplemento que es el suplemento de la División Sudamericana, donde conforme rige más a nuestra geografía aquí en este lado de la iglesia en Sudamérica, hay algunas especificaciones, algunas precisiones relacionadas con los seguros, con el aspecto legal, con cuestiones incluso de funcionamiento como el club de aventureros. Tal vez explicamos un poquito, aunque ustedes van a encontrar en el manual de iglesia una de las modificaciones para este nuevo manual de iglesia, dice que la edad del club de aventureros normalmente era de 6 a 9 años, ¿verdad? Ahora el manual de iglesia dice que es desde los 4 años hasta los 9 años. Ahora, cuando uno va al suplemento de la División Sudamericana, se hace un acápite en relación a este asunto y en la División Sudamericana, en el territorio de la División Sudamericana, en la página 221, ¿verdad? Sí. Encontramos la aclaración que da la iglesia en relación a este asunto, donde delimita que nosotros permaneceremos como estuvo en el manual anterior, desde los 6 hasta los 9 años, y explica allí las razones por las cuales se hace. Quiere decir que también el manual puede contener entonces algunas modificaciones más relacionadas al territorio, a las particularidades que tenemos en el mundo, y así cada división también tiene su suplemento. Muy bien, entonces hasta aquí el estudio. No sé si Pastor tiene un aporte más, pero hemos empezado este primer capítulo mostrando por qué debemos tener manual de iglesia. Hemos visto un poco la descripción de lo que es un manual, un poco de su historia y también cuál es el proceso para tener para llegar a este producto que es el manual de iglesia. Es un documento que nos ayuda a velar por el orden de la iglesia y todos los líderes deberíamos ser expertos en el manual de iglesia. Por eso la iniciativa que tenemos ahora es estudiar los 15 capítulos del manual de iglesia juntamente contigo y con mis compañeros, y te invito a poder ser parte de toda esta serie de 15 capítulos. Trae tu manual de iglesia, subráyalo, y creo que nos va a ayudar a todos a tener un mejor liderazgo de la iglesia, a administrar mejor nuestra iglesia y así preparar a una iglesia para el encuentro con su Señor. Muchas gracias, amigos, por acompañarnos en el estudio de este primer capítulo y esperamos que tú puedas seguir con nosotros en los capítulos que están a continuación de este manual de iglesia. Que Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos.